¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo directo aquí de Madridismo al Día, hoy 29 de agosto de 2023. Felicidades, papá, disfruta de tu día y vamos a ver qué nos trae toda la actualidad madridista, donde ya habéis visto evidentemente que estamos muy pendientes pues de estos últimos días de mercado, ¿no? Para ver si pasan cosas, si no pasan. Un Real Madrid que toca decir que viendo las redes sociales está generando cierta inquietud, al menos así yo lo percibo, dentro del madridismo. A ver a ver si fichan, si no fichan, qué es lo que pasa. En fin, iremos viendo. La verdad es que ya sabéis que yo soy bastante escéptico con la idea de que el Madrid vaya a fichar, de que vaya a acudir al mercado. Veremos qué es lo que pasa. Vamos a ir dando la bienvenida a todos aquí en el stream, tanto en la plataforma roja como en la morada. A ver, que veo que ya estáis escribiendo bastante. ¿Qué pasa, Torrox? Muy buenas, ¿qué tal? Dice Alberto, de aquí al jueves, bombazo. Bueno. Veremos. Buenas tardes, Miguelín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ojo, es el cumple de tu papi, también es el mío. Anda, ¿es tu cumpleaños? Pues felicidades, Mónica. Muchas felicidades. Disfruta de tu día también. Y pasa un extraordinario día, ¿eh? Genial. Pues sí, ahí estáis. Sois Virgo, buena gente, así que genial, ¿eh? Muchas felicidades. Antonio, buenas, Quique, vamos a fichar un punta. Dime que sí, por favor. Yo no lo sé. Si yo lo supiera, ojalá lo supiera, macho, pero no lo sé. No sé qué es lo que va a pasar, chicos. Ya sabéis que aquí hablamos desde las sensaciones, nuestra opinión, no vamos vendiendo humo de ningún tipo. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que acontece, vamos a ver qué es lo que ocurre. Está claro que el Real Madrid necesita un delantero. Yo me veo con la necesidad de mover algo, de que haya ahí algo, alguna sorpresa de cara a las últimas horas y que podamos hacer un nuevo Camavinga. Eso es lo que a mí me gustaría que pasara. Pero bueno, de ahí a que pase, eso ya es otra cuestión. Vinicius, ya sabéis, la confirmación de su lesión entre 4 y 6 semanas. 4 y 6 semanas. A ver cómo evoluciona. Desde aquí desear lo mejor a Vini. Muchísimas gracias, chicos. Esas felicitaciones, Sergio Bonscott. Muchas gracias, tío. Dice, muchas gracias, MDFer. Yo lo veo muy difícil que venga este año otro delantero. Es que si nos ponemos a repasar las delanteras, lo que es el eje ofensivo de los distintos equipos que hay por la Champions, ¿no? De los equipos top, pues te das cuenta que faltan efectivos. Que faltan efectivos. Todos los equipos o tienen duplicados los puestos o tienen las zonas bien cubiertas. Las zonas bien cubiertas. Ahora mismo el Madrid está lejos de tenerlo bien cubierto. Podemos hablar de Bellingham, evidentemente, todo lo que queráis. Es un extraordinario jugador, pero podrá tapar lo que podrá tapar, evidentemente. Podrá camuflar lo que podrá camuflar. Pero Jude Bellingham no está en una línea de tener que marcar más 25 goles, quiero decir. En esto que, por ejemplo, Benzema sí que estuvo el año pasado y aún haciendo una temporada donde tuvo lesiones y problemas. Entonces yo creo que hablar de que el Madrid necesita un delantero, de que requiere un 9, no es ser vinagre, no es ser negativo, es simplemente analizar en frío lo que es la plantilla del Real Madrid, analizar la actualidad de la plantilla del Real Madrid. Y al Madrid hay que exigirle, porque somos el mejor club de fútbol de la historia del fútbol. El mejor club de la historia. Entonces, hay que exigirle tener bien cubierto el ataque. Es cierto también que el Madrid trabaja con una tesis largoplacista, donde la idea es tener un trabajo a largo plazo, pero eso debería converger con el cortoplacismo, debería ser copulativa una cosa con la otra. Bien,
Os leo. Hervé Suárez. Quique, ¿no crees que todo está demasiado off hasta con los refuerzos de Muani y de Barcola al PSG? Parece que se ha quedado todo en stand-by. Sí, es posible que haya una celeridad en los últimos días, pero no la veo en el Real Madrid, sí quizás en otros clubes. Una posible cesión de Joao o de Vlahovic, nos dice Alejandro. Francamente, lo de Joao Félix es evidente que no, y lo de Vlahovic, pues bueno, vamos a ver. Pero no veo yo al Madrid moviéndose estos días, chicos. De verdad, ojalá que nos movamos y ojalá que se dé algo. Que se dé algo, pero... Dice Bonscott, difícil encontrar un canal que no venda humo y que no se hagan pesados los vídeos. Pues aquí lo tenemos, Grande Madridismo al día. Hombre, Bonscott, muchísimas gracias. Bueno, ayer subimos algunos vídeos, hoy habrá de nuevo contenido como siempre. Os tengo preparado ya un vídeo sobre el Real Madrid-Castilla, que espero que comentéis, que deis like y que apoyéis, ¿no? Ya sabéis, intentamos abarcar todas las secciones de alguna manera, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandro, por ese follow. Bienvenido a la family de Madridismo al día. Muchas gracias. Bueno, decir que ya somos aquí en la plataforma morada, somos más de 2.620, que no está nada mal. Nada mal. Gracias, profesor, por ese like. ¿Qué opinas, Quique, de Lautaro Martínez? Es un muy buen delantero, pero que vale un pastizal y no va a venir al Madrid. O sea, si me lo comentas en ese sentido. Si por lo menos Carleto tirase de cantera. Ya, pero es que en realidad, fríamente, tampoco procede tener que meter ahí a un jugador del Castilla ahora mismo, un delantero, que yo no veo claro quién debería ser, porque tampoco he visto ahora mismo un atacante que le haya petado tanto como para ser un jugador de facto primer equipo, que ya te pueda dar un rendimiento genial. O sea, no. Ni Álvaro Rodríguez, Gonzalo todavía está creciendo bien en el juvenil, Nico Paz es otro perfil de futbolista y tendrá que ir de a poco. O sea, no sé. Sí, y de Gonzalo os voy a hablar esta tarde en un vídeo, en ese vídeo del nuevo Real Madrid-Castilla, pero Gonzalo tendrá que dar un paso antes en el Castilla para luego ver más allá, ¿no? Harry Kane fue una oportunidad que yo creo que el club valoró, pero que en el momento que se abrió una pizquina la opción Mbappé, pues tiró a la basura la opción Kane. Es mi opinión, ¿eh? No es información, pero mi sensación es que de verdad en un momento determinado el Madrid valoró a Kane, solo que otra vez pues pusimos el foco en Mbappé. Por cierto, ¿qué es de Álvaro? De Álvaro Rodríguez. Está en el Castilla jugando. El otro día fue titular. Le anularon un gol. Buenas tardes, Fran Pontes, querido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Oye, funciona bien todo, ¿no? Es que veo que me estaba haciendo una cosilla rara la plataforma morada. Uf. Saludos desde San Salvador, El Salvador. Hombre, Santo Galáctico, muchísimas gracias. Bienvenido a la family. Bienvenido aquí a Madridismo al día. ¿Ficharías a Griezmann por 25 kilos? Nos hemos quedado sin margen. No. Yo no ficharía a Griezmann. Ficharía otro perfil de atacante, más delantero, pero es que tampoco lo veo. Vladimir dice que soy madridista, pero hay que darle chance a los chavales. Yamal con 16 años, lo que pasa es que el Madrid no confía en su cantera. Nos dice Vladimir González. Bueno, gracias, papá, por tus palabras. Te lo agradezco mucho. Pero bueno, tú también es que me tienes visto con buenos ojos. ¿Crees que el Madrid gane la Champions? No. Saludos desde Cuba. Tomás, ¿qué tal? Muy buenas, hombre. ¿Qué tal? Pero vamos, que piense que el Madrid no va a ganar la Champions casi que es bueno, porque el Madrid es ese equipo que es capaz de romper lo que tiene que ver con la lógica, lo que tiene que ver con lo preestablecido y es capaz de hacer cosas absolutamente insólitas. 4 detenidos en la vuelta. Qué vergüenza, gente. 4 detenidos en la vuelta. ¿Qué ha pasado? Hombre, Félix Cor, muy buenas. Por cierto, chicos, lo digo para los suscriptores de la plataforma morada. Ya lo estáis viendo en el panel rotativo que va pasando todo el rato. El próximo, bueno, ya sabéis los subs. Participáis en el sorteo de una camiseta de fútbol Lufo. El próximo 31 de agosto, sorteo en directo, ¿vale? Plataforma morada. Para los suscriptores de Madridismo al día.
En realidad me parecía una gran negligencia no llevar otro delantero, sobre todo porque Florentino está consciente que la afición del Madrid lo pide. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Pero no porque lo pida la afición. Se requiere un delantero por análisis futbolístico puro. Mbappé condiciona al Madrid y no es ni jugador del Madrid. Es incomprensible, falta 9 como el agua. El problema es que, digamos, mientras estamos esperando a Mbappé, no está habiendo otro plan alternativo o un plan, digamos, que pueda sumergirse mientras se diera lo de Mbappé, que yo, pues cada día soy más pesimista. De cara incluso a 2024, que creo que en realidad es cuando el Madrid quiere fichar a Mbappé en 2024. Hola Juan Muñoz, muy buenas. Bueno, siempre es favorito para la Champions. Bueno, yo pienso que este año el favorito, al igual que el año pasado lo fue y ganó la Champions, es el City. ¿Cuánto tardará Vinicius en recuperarse? Entre 4 y 6 semanas. Una baja muy sensible. Una baja realmente dura. Bueno, la noticia realmente del día la ha dado... Bueno, hay varias noticias seguro en el día, evidentemente. Pero vamos a hablar de esta cuestión que tiene que ver con la info que ha dado don Mario Cortegana, que es la siguiente. En el Paris Saint-Germain piensan que Kylian Mbappé está más cerca de renovar que antes. Creen que hay varios factores que pueden provocar que renueve a lo largo de la temporada. Piensan que podría ocurrir lo mismo que en la temporada 21-22. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras no renueva, le van a intentar convencer durante la temporada para que renueve. Es decir, que básicamente pues van a meter ahí toda la presión económica que puedan para renovar a Mbappé. A mí me gustaría que, en el caso de que no venga y que él tenga la idea de renovarlo, haga cuanto antes, porque eso significa que el Madrid pueda activar otro tipo de movimientos de cara al medio plazo. Entonces, cuanto antes se hiciera esto, hasta casi mejor, teniendo en cuenta que yo deportivamente, por supuesto, que quiero que Mbappé venga. Pero es que Mbappé nunca ha hecho realmente un movimiento como tal, al margen de unas declaraciones hace 2 años, cuando no se dio su fichaje por el Real Madrid. Es que no ha hecho nada para ir al Real Madrid potable, palpable. Buenas tardes, Isuni. ¿Qué tal? No se hicieron bien las cosas en el mercado, eso seguro. No se puede centrar 100% un jugador improbable. Claro, lo que pasa es que el Madrid entiende que ese jugador improbable es el mejor y el que te da ese salto brutal. Florentino Pérez no está ajeno a todo lo que está pasando. Vamos a confiar en nuestro presidente, que estoy más que seguro que este silencio que hay es porque viene algo gordo y aún quedan 4 días de mercado. Bueno, pero eso es creer, eso es tener fe. Me parece muy legítimo, pero lo que se ha estado moviendo e informando por parte de periodistas cercanos al Madrid es que el Madrid no se va a mover, que puede que sea verdad, puede que sea mentira, pero eso es lo que tenemos encima de la mesa. Lo cierto es que estos periodistas también han sido escépticos desde el primer día con la llegada de Mbappé esta temporada al Real Madrid. Entonces, no sé si a base de triples o qué, pero parece que van acertando eso. Buenas tardes, Dadolo Coruna. Dalolo Coruna, muchísimas gracias por estar por aquí. Yo cancelo al Barça, ¿es verdad o mentira? Pues parece que es verdad, ¿no? Lo ha dicho Fabrizio Romano, que maneja buena info del Barcelona, seguro. Algunos se olvidan que en este mercado ha venido Bellingham. Eso no es un mal mercado. No. Nosotros nos estamos centrando en la delantera. No sé si va por mí. De hecho, yo no me he olvidado de Bellingham porque he sido de los que, digamos, siempre he apoyado la idea de que Bellingham viniera porque nos iba a dar un salto. Era un jugador que a mí me gustaba mucho. Mira, voy a responder a este mensaje porque creo que va en una línea absolutamente marcada por parte de algunos insiders y estafadores informativos. Así, 100% a que no. A ver, Exwally, te cuento. Mira, en este canal vas a obtener una cosa que es muy buena, ¿vale? Que es transparencia. ¿De acuerdo? Yo no te voy a vender algo que no tiene nada que ver con respecto a la realidad. La realidad es que yo no tengo información, doy opinión, analizo y punto.
soy un madridista que lleva un canal de contenido Real Madrid que opina. Mi opinión y no información es que Mbappé no va a venir. ¿Por qué? Porque creo que Mbappé siempre ha priorizado PSG, París, dinero y siempre ha priorizado las cuestiones económicas por las cuestiones de un salto deportivo. Y el tiempo, hasta el día de hoy, me ha dado la razón. Y el año pasado, cuando dependía de él, como agente libre, por cierto, gracias Marvin por ese follow, él al final aplicó el plan continuidad. El plan continuo. Esa es la realidad. Yo sé que algunos queréis escuchar lo que queréis escuchar. Y algunos seguramente prefieran que se les engañe con tal de que escuchen lo que quieran escuchar. Pues aquí no va a ser. ¿Vale? Muchas gracias, Juli Trío. Esto del 100% y tal, ¿qué cojones voy a tener yo el 100% de nada? Yo estoy dando mi opinión. Mi opinión es que no viene. Ah, el 100%, ¿estás seguro? ¿Cómo vamos a estar seguros, chicos? Kolo Muani sería una buena opción y un ajuste de cuentas con los prepotentes cataríes. Ya, pero parece ser que Kolo Muani está, según informan desde Francia, muy cerca de fichar por PSG. Luego, claro, los creadores de contenido somos los que pagamos las estafas informativas de otros. No es justo. No lo es. Yo tengo que, digamos, llevar la mochila de piedras que me toca a mí, pero no la de otros. La de otros, que la lleven otros. Mbappé acabará fichando por el Barcelona con 34 años después de la 183.949 palanca. El Barcelona del Palanca Spotify Fútbol Club, palanca, robado, siglo del... Joder, macho. Tranquilo, hombre, Michael, te veo muy alterado. Tranquilidad, hombre. Y los 200 millones de Benzema que pagó, eso lo dices tú. Que se pagó 200 millones lo dices tú. Que se pagó 200 millones al Madrid por Benzema. Yo he ido hasta que no se ha pagado nada. Y lo de los 200 millones, vamos. Es que yo hay cosas que no entiendo mucho, la verdad. 200 millones de qué le han pagado al Madrid por Benzema. ¿Quién ha dicho eso? ¿Cuál es la fuente informativa? ¿Quién ha dicho lo de los 200 millones? Buenas, Quique. Yo creo que debería de jugar Brahim. Puede sorprendernos, sí. Yo creo que Brahim debería jugar el próximo partido y debería ser un jugador que ahora mismo tuviera relevancia, sobre todo sin Vinicius. Y darle oportunidades y dejarle jugar. Mbappé ojalá se quede siempre en PSG y nos dejen de dar la matraca con el tío este, por favor. Yo por eso digo que si en un momento determinado va a renovar, que lo haga y que todos sepamos ya por dónde ir. Más que nada el club, que parece que sigue esperando. Benzema dice que se arrepiente de irse del Real Madrid, ¿volverá al Madrid o no? No tengo constancia de eso, de Benzema. Dice Rightslin 0407. Qué gusto da escuchar a creadores de contenido que no venden humo. Gracias. No, hombre, gracias a ti por estar aquí. Si yo sé que lo guay es intentar vender optimismo, humo del bueno y tal, pero ¿para qué? Ese camino es corto. Mejor hablemos de fútbol, opinemos, charlemos como aficionados y ya está. ¿No? Digo yo que es bastante mejor. Sí, Benzema tiene algún problema físico. Antonio M. Campos, gracias. Joselillo, yo creo que es ahora o nunca que vayan a por Mbappé, si no, a por otro. Esta temporada vamos a sufrir mucho en temas goles. Bueno, ahora mismo estamos con un Bellingham que la verdad ha empezado explosivo a nivel goleador, pero yo creo que la expectativa goleadora de Bellingham, pensar que puedan ser 30 goles, me parece un poco elevada. Sí, parece que Luis Campos se va, sí. Parece que Luis Campos, si te refieres a Luis Campos, sí. Parece que se va. ¿Y quién quieres de entrenador para la temporada que viene? Un saludo, Quique, un saludo. Para el año que viene, a mí me gustaría Xavi Alonso, con un proyecto creciente, protagonismo de juventud, nuevas ideas, nuevos métodos, madridista, entiende el club, tío educado, va cogiendo experiencia, lo ha hecho bien en el Bayern, Leverkusen, me gusta. Pues yo creo que con Brian, Rodrigo Masvini estamos bien con Jude por detrás. Bueno, eso lo respeto, Barbitsen, yo creo que no. Yo creo que un Real Madrid no puede estar con 3 atacantes y medio durante toda la temporada. Vamos justo de efectivos para un potencial más 75 partidos que puedes jugar, dependiendo incluso de los partidos internacionales que tengas de por medio. El Real Madrid necesita
4 o 5 máximos delanteros, o sea, máximos atacantes, máximos a nivel importante. Ahora mismo estamos con 3,5 porque Brahim es un perfil más centrocampista, Arda también, y luego están Rodrigo, Vinicius y Joselu. Yo creo que estamos cortos, sinceramente. Objetivamente lo veo así. Me puedo equivocar, porque yo además de fútbol no tengo ni puta idea, pero como me gusta, pues intento ahí plasmar mis opiniones de manera libre, pero yo creo que viendo un poco la comparativa directa con City, con Bayern de Múnich, ¿no? Con los grandes cocos de Europa, pues bueno. Bueno, Rodolfo aquí ve cierta debilidad en el Real Madrid con respecto a los clubes históricos de la Champions. Totalmente respetable también esta opinión, al igual que la anterior, que acabo de leer. ¡Ojo! ¡Que se viene raid, chavales! Bueno, vamos, alegría. Muchísimas gracias, Ramón, por esa raid. Botellita de agua fresca para saludar a todos los que llegan a este chat. Víctor Manuel y compañía, los que dais follow, muchísimas gracias. Desde Ramón con amor. Pues sí, genial, chicos, ¿eh? Un placer teneros por aquí. Estábamos hablando de todo el tema de si el Real Madrid está bien surtido dentro del eje de ataque, si falta algo, si nos falta un 9, qué expectativa tenemos a nivel goleador. Bueno, todo ese tipo de temas, ¿no? Son los que estamos tocando hoy aquí en este directo madridista. Ya sabéis, importante, y a todos los nuevos que vais llegando, dentro de 48 horas para subs de la plataforma morada, tenemos sorteo de una camiseta cortesía de Fútbol Lufo, ¿vale? Importante a título informativo que sepáis eso. El Madrid debe dejar ya de ir por Mbappé que fiche otro 9, nos dice FCHD. Si no leo todos los mensajes es porque sois un montón de gente, ¿vale? Y a nivel humano es que no podría. Yo creo que el Madrid, obvio, lo de Mbappé no se va a hacer, pienso yo, en modo opinión, y creo que tampoco se va a dar un 9 alternativo. Ojalá me equivoque, como he dicho en la génesis del directo, ojalá me equivoque y nos hagan un Camavinga 2021, de repente, ¡pum!, sorpresa, ¡pam!, dentro. Buenas, Pecas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cristian Lozano, gracias por el follow. Pues si no viene Mbappé, seguro que no viene nadie, dice Dorondón. Si no se hace lo de Mbappé, no veo alternativa, dice Cristian. Y Kairan ya básicamente lo que hace es confiar en Florentino. Y hace bien, ¿no? Lo que pasa es que siempre lo he dicho en este canal. Es que yo creo que la idea del Real Madrid siempre ha sido, chicos, con el tema de Mbappé, valorarlo para 2024. 2023 era una oportunidad donde Mbappé, si forzaba la situación y llegaba a un acuerdo con PSG el Madrid, le iba a brindar el número 9, que para eso lo tiene ahí liberado, pero más como una oportunidad que con la idea de ir a por él. Y en el 2024, siempre y cuando no renueve, como agente libre, ir con la idea clara de fichar como agente libre. Porque el Real Madrid no quiere negociar indirecto o directamente nada con PSG, pienso yo. Hola, Roger. Excelente directo. Madrid debe blindar a la delantera. Hace falta un 9. Pues sí, hace falta un 9. Florentino dimisión, dicen por ahí. Axel Prats. Perdonad si me pica el ojo. Madrid, mucha sequedad, amigos. El único título que podemos ganar, la Liga, Champions League. Hombre, no. Vamos a ver qué puede ganar el equipo. Yo qué sé, yo no tengo una bola de cristal. Claro, el tema, esto que dice Bea Yalma, pues claro, en el calorcito de PSG, pues al final, durante un año pueden pasar muchas cosas. Y que el propio jugador al final decida renovar con unas condiciones nuevas, con una serie de bonus y primas nuevas, y eso, pues obviamente ya debería cerrar 100% la puerta de Mbappé, Real Madrid, al futuro. O sea, debería ser así. Pero con este club, ahora mismo, no estamos dentro del Real Madrid, por eso digo, vamos a ver qué mentalidad hay con respecto a este tema. Pero vamos, yo creo que si renueva ya está. Se acaba el tema. Bellingham es merengue y Mbappé no. Bueno, yo no sé si es merengue o no, que tiene mucha pinta de que sí.
Yo lo que sí que tengo claro, y a los hechos me remito, es que él ha priorizado el Real Madrid por encima de la Premier, siendo un jugador británico, lo cual tiene mucho mérito, teniendo en cuenta que la Premier es claramente la mejor liga del mundo, que la Liga Tebas es lo que es, pero el Real Madrid también genera lo que genera. Entonces creo que este chico ha dado un impulso a su carrera bestial y ha tomado una determinación clara en su carrera que quiere hacerse muy grande con nosotros. Y tiene valor mayúsculo, insisto y reitero, en el contexto Premier, con un City y con clubes que le iban a poner mucha pasta encima de la mesa. Pero bueno, dice J. Garto que lo peor es que a estas alturas no se puede fichar lo que se quiere, sino lo que se puede. Sí, sí, porque al final el tiempo apremia, los clubes ya han ido perfilando sus ataques, sus fichajes, sus prioridades, y ahora a lo mejor pues no quedan tantas opciones. Y además te van a estar esperando con el carrito del helado ese traspaso. Muchas gracias, Peduardo1523, por ese follow. Muchas gracias a todos los que estáis dando follow, nuevos en el canal, ¿vale? Suscriptores, follows, todo apoyo, guay. Bellingham rechazó 5 millones, Mbappé tiene que rechazar 50. Ya, pero el caso... no, y probablemente tenga que rechazar más. Pero es el hecho. Y yo no sé si rechazo 5. Me encanta, Cristian, que tú tengas esa información. Pero la cuestión es que Bellingham sabe que va a cobrar más dinero. Y en relación a su estatus, Bellingham rechazó el estatus Premier. Y quiso el estatus Real Madrid. Perder algo de dinero a cambio de fichar por el mejor club de fútbol, el Real Madrid. Ese es el valor. Yo se lo doy. Cada cual que considere pertinente o no dárselo. Carpio ha mencionado la opción Vlahovic cesión en golazo. Bueno, pues Carpio, yo creo que Carlos Carpio, Marca es de los tíos más o menos que siempre ha estado serios con el tema Mbappé. Bastante cauteloso. Y creo que realmente lo de Vlahovic con un club amigo como la Juve y con un equipo tan necesitado económicamente como la Juve, puedes pagar un dinero, una cesión. Bueno, es un 9 puro que te puede venir muy bien y en un momento determinado, si tienes que pagar traspaso porque merezca la pena, porque tiene mucho periodo de amortización, esto Ramón nos lo explicaría mucho mejor, pues ahí está. Dice Airan Guti que tiene todo para ser el mejor jugador inglés de las próximas 10 temporadas. Pues, desde luego, tiene muchas opciones de ser un jugador de época. Lo tiene todo, tiene carisma, talento, versatilidad posicional, sabe hacer muchas cosas en el campo y tiene luego mucho flow, ¿no? No sé, tiene algo, tiene un... Es lo que dice Recroma, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con esta idea. Lo de Bellingham es de tener las cosas claras, mucha ambición deportiva. Y estamos hablando de un chico con 20 años, no 25, ni 24, ni 30. Tiene 20 años y tiene la vida clarísima. Lo que pasa es que Chiesa es un jugador que ha tenido una lesión gravísima, gravísima, y que está por ver cómo es su recuperación competitiva. Aparte de que Chiesa es otro perfil de jugador, nada que ver con Dusan Vlahovic. Y bueno, Dusan Vlahovic, obviamente en un estado prime, es muy superior a José Lu. Muy superior. Pero muy superior. O sea, no... Otra cosa es que haya hecho la temporada que ha hecho bastante discreta, con problemas de pubalgia. Podemos hablar de las dudas de salud, de lo que quieras. En Prime Deportivo, Vlahovic, siendo mucho más joven, es muy superior a José. Mi opinión. Bellingham va a ser nuestro delantero, dice Josain, pero es que no es delantero. Repito, no empecemos como en la 2018, 2019, con aquello de es que se va Cristiano y Asensio, Bale harán esto, y entonces de esa manera van a computar los goles de Cristiano. Gracias, Javier Igartúa, por ese follow, bienvenido. O sea, esto de buscar las cuentas de la lechera, yo creo que se nos da mal. Yo prefiero cierta certeza. Tampoco digo que Vlahovic sea una certeza, pero yo creo que hay que moverse. En el mercado hay que moverse. Efectivamente, Mariano está libre todavía. Ojo, atención. Yo veo a un Gerard Moreno, yo creo que de la Liga Española poco vamos a rascar. Dusan Vlahovic yo creo que tiene 23, ¿no, chicos? 23, 24, ¿no? ¿Cuántos años tiene Vlahovic? 23 años, 28 de enero del 2000. O sea, que es muy joven. Lo que pasa es que habría que ver...
Que, por cierto, el otro día al Bolonia le marcó un golazo, de cabeza, muy de 9. Es un jugador que tiene facultades. O sea, es que es un tipo... Tiene aroma especial. Lukaku parece que va a ir a la Roma, ¿eh? Parece que está muy cerca. Muchísimas gracias, Man of Steel, por ese follow. Lukaku parece que va a la Roma, ¿eh? Y Lukaku sí que a nivel de ambiente es un tío jodido porque ha salido mal de casi todos los sitios. Bueno, de hecho, creo que Lukaku es uno de los 6-7 jugadores que más dinero ha movido entre traspasos, entre clubs, con Manchester United, Chelsea, Inter de por medio. Me parece, bueno, decían que eran 5 millones, pues a lo mejor me la juego por 5 millones. Gracias, el abogado, bienvenido. Y me estáis hablando de Jovic por el chat, chicos. Yo creo que sería buenísimo, en mi opinión, sería buenísimo que el Madrid se quitara el síndrome de Jovic. ¿Por qué? Porque Jovic te puede salir mal, pero oye, otro jugador te puede salir bien. Quiero decir que cada jugador es diferente. O sea, no, este es otro Jovic. No, Jovic es Jovic. Vlahovic es Vlahovic, aunque terminan los dos igual y son de la misma nacionalidad. Y Reinier es Reinier y Hendrik es Hendrik. Entonces, cada futbolista es diferente. Entonces, no es que este va a ser el nuevo Jovic, yo no tengo ni idea si va a ser el nuevo Jovic. Yo lo que creo es que el Madrid, por estructura de plantilla, necesita un delantero. Tirar con Joselu, Rodrigo y Vinicius, más Brahim, que es un híbrido ahí, me parece poco. Y no soy un vinagre por eso, como he dicho al principio del directo. Big Goon, gracias por ese follow, bienvenido. Florentino tiene su as en la manga para el cierre de mercado. Kylian Mbappé, dice Alberto. Bueno, Alberto, oye, si eres optimista, tío, perfecto. Ya, pero al margen de maniobra económica y deportivamente con cualquier Jovic de turno es mucho menor. De ahí que se hable de Jovic. Ya, pero insisto, el síndrome Jovic debe ser algo que ya se pase rápido. Yo creo que se ha tenido que tratar ya el club, utilizando una analogía un poco peliaguda, pero psicológicamente ha tenido que tratar ya ese asunto y borrón y cuenta nueva. No podemos estar con esto de Jovic. Ya está. En tal caso, el Vlahovic de la Fiore y el primer año de la Juve me parece muy superior a Jovic, al Jovic del Eintracht, me parece a mí. Lo que no es posible traer un jugador que pase ya del fútbol fuera de forma o que venga a vivir la vida un año en Madrid y por eso no sé venir muchos. No he entendido esto, David. Hombre, lo que desde luego está claro es que los jugadores que vienen a pasarse la vida aquí, a tocarse la golosina, pues esos jugadores son peligrosos. Hay que mirar entornos, muchas cosas. Hay que mirar muchas cosas. ¿Qué tiempo tiene de lesión Arda? Arda en principio volvería en octubre. Final de septiembre, principios de octubre. Es lo que se ha hablado. Hay que peinar el mercado un poco, totalmente de acuerdo con Borkiov. Además, hay mercado que el Madrid conoce y nosotros no. O sea, hay cosas que nosotros no conocemos. Mirad, es verdad que Camavinga era un jugador resultón, pero Camavinga no venía a hacer una gran temporada en el Rennes. Cuando la gente ve que llega un jugador como Camavinga, la gente no tenía muchos conocimientos de Eduardo Camavinga, salvo, digo, de habla hispana, salvo gente como Onrubia, que sí que lo conocía bien y tal. Realmente era un jugador que, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Y mirad qué bien ha salido. Ha salido súper bien. Entonces, podría darse algo de esto de nuevo, ¿no? Why not? Delantero titular del Madrid para tiempo. Dame, porfa, tu opinión. Un delantero titular para tiempo. Depende de lo que busques. Si buscas un proyecto más joven, más experimentado. La gente se me echaba encima por el tema de Kolo Muani. A mí Kolo Muani es un jugador que me gusta en distintos aspectos muchos. Es verdad que es caro porque el gol se paga y los delanteros se pagan. Vlahovic con una cesión, pagando un montante a un club amigo, puede ser una opción. Jugadores como en su momento hablamos en este canal de Balogun, hablamos de Jonathan David. Luego, obviamente, aquí gusta mucho Víctor Osimhen, pero había que meter mucha pasta. Opciones hay. Opciones hay. Entonces, bueno, creo que sinceramente es cuestión de apostar. También hay que apostar. En la vida, quien no arriesga no gana. Las certezas te las dan X jugadores. Los demás... Mira, Karina de Jemi es un jugador que a mí me gusta mucho. Jugador un tanto rodriguesco, en el sentido de que es un jugador muy móvil,
permeable a distintas posiciones, con capacidad de gol o de definición, sin ser tampoco un goleador. Me habláis de Dani Olmo, sería una opción, pero ahí está. A ver, alternativas hay. No, está claro que por Kolo Muani te van a pedir dinero, tranquilidad. Si yo hablo de nombres que están destacando desde la última temporada. ¿Crees que el PSG, comunidad de vecinos, llegó a tener info real sobre Mbappé? Yo creo que han tenido información real. Es decir, pienso, han tenido aciertos, Luis Enrique, Luis Campos, el anterior año también, creo que con Tchouaméni también tuvieron acierto y con alguna cosa más. Creo que han tenido fallos y aciertos, creo que sí que manejan información. El problema es que hay otras personas que no tienen fallos y aciertos, que solo tienen fallos. O sea, que incluso sin tener un jugador cerrado han dado fechas de presentación. Eso es poco creíble. Y han dado varias, además. Pero gente que informa y acierta y falla es lo suyo dentro de la gente que informa. Grada lateral, hombre, Jorge, muchísimas gracias por esa suscripción, tío. Canal amigo de esta casa, muchísimas gracias. De verdad que sí. Jorge, eres un auténtico crack. 9 goles marcó Adeyemi la temporada pasada en 32 partidos. Sí, pero es que yo creo que es un SD más bien, no es un segundo delantero. Entonces, un jugador perfilado para una situación más de Rodrigo. A mí es un jugador que me gusta. Y luego hay jugadores que pueden crecer en un ámbito. O sea, hay jugadores que en un ámbito de mejores jugadores con más técnica pueden crecer. Eso sería un poco Adeyemi, para mí. Bueno, Jorge, ya se darán las horas altas, tío. Ya se darán. Moukoko fue un jugador que sonó para el Barça y para el Madrid, el internacional alemán, ¿no? Recuerdo en su momento. ¿Prefieres Empomé o Lacrar para el femenino? Creo que tiene algo más de techo Maelis Empomé, pero las dos me gustan. Habría que realizar los juicios de Mbappé contra los estafadores vendehumos que inventan fechas. Bueno, yo en Twitter, que si no me seguís, por cierto, en Twitter podéis seguirme en Madridismo al Día. Os voy a dejar aquí que ya me hago yo mi propia publi, mi propia promoción, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Madridismo al Día TV, me podéis seguir ahí, ¿vale? Os voy a dejar el canal por si queréis seguirme, ¿vale? Aquí lo tenéis, os lo dejo. Mira, por ejemplo, esta es muy buena la que me ha puesto aquí David Farru. Boniface, exjugador de Sant Gilois, de Bélgica. Era un tío desconocido, macho. El Leverkusen ha dicho, vamos a ver, este tío que a mí me compitió bien en Europa League y tal y tiene cosas así chulas, vamos a por él. Y tiene una pinta espectacular este chico, que luego vamos a ver cómo termina. Esto es un poco lo que el Madrid también sabe hacer, buscar este tipo de jugador. Entonces, en fin. Bueno, ya quito mi Twitter, digo por si me queréis seguir, ¿vale? Ahí está. Sorlot, jugador de Villarreal ahora, ¿no? Sí, es buen jugador. A ver, no me termina a convencer del todo, pero ahí está. Es primera vez que el Madrid no tiene rumbo. Hombre, a ver, rumbo. Yo creo que el Madrid tiene rumbo. Otra cosa es que sea un equipo con un déficit más o menos visible en ataque. Pero vamos, que ya os digo, que el Madrid tiene una capacidad de hacer cosas insólitas, increíble. Para ti, José Lu, es mucho mejor que Sorlot. Bueno, totalmente respetable. De Boy. Totalmente respetable. Para gustos, los jugadores. Pero no es todo muy raro, dice Wansin. En las supuestas vacas de vino con Mbappé, la foto de Rodrigo, las fotos de los 9, que el Madrid deje el 9. Es todo infumable, ¿no? A ver, yo creo que este es muy juguetón. Hay gente que hablaba del término sociópata, me parece muy duro. Pero yo creo que sí que es juguetón. Él es muy juguetón, le gusta ser foco de atención. Lo de Rodrigo no le doy mucha importancia porque ellos ya creo que en alguna ocasión más han coincidido por ahí. Lo del 9 sí que fue llamativo, pero es que tampoco estamos en su mente.
Equitique 20 millones según Transfermarkt y el PSG no lo pone. Bueno, a Equitique lo están utilizando como arma de venta de transferencia. Nos han engañado y listo. ¿Pero quién nos ha engañado? ¿A quién te refieres? Si nos va mal, no voy a culpar jugadores, sino directamente a Florentino y a Haas. Bueno, oye. ¿Volverías al 4-3-3? Yo ahora mismo no. Yo ahora mismo creo que este sistema lo que intenta es camuflar la falta y el déficit de un delantero. Entonces, si Bellingham es capaz de en todo eso ir armonizando esa baja, adelante. Bueno. A los insiders, bueno, eso quien lo consuma. El problema de los insiders, como tal, que defines, es que la gente se los crea. Cuando además entran en contradicciones, es ahí donde se les pilla fácil. O explicar por qué no se ha fichado, porque movimiento de buenos delanteros ha habido. Sí, ha habido movimiento de delanteros, sí. Si PSG Community acierta lo de Mbappé, son unos crack. Es que a mí me resulta un poco extraño que a documentos tan exclusivos y tan secretos esta gente tenga acceso. Eso no me cierra del todo. Hombre, la grada del gol. Saludos, Quique, desde Venezuela. Hombre, muchísimas gracias, bienvenidos. Oye, si me veis que me hago así en el ojo y tal, es que estoy con... Estamos aquí con obras en la casa, ¿sabéis? Y es complicado. Es complicadillo. Habría que romperse las manos aplaudiendo a Bellingham contra el Getafe. Claro, pero una cosa no debe condicionar la otra. Quiero decir, puede haber un espíritu de autocrítica y de crítica hacia el club con respecto a algunas cosas que se han hecho y valorar el fichaje de Bellingham. Claro, o sea, se pueden hacer las dos cosas. Es viable y ya está. O sea, se puede hacer. Se puede alabar el fichaje de Jude Bellingham a la par que se puede criticar lo que tiene que ver básicamente con la falta y el déficit de un delantero. Este año gana el Barça con todo y sus trampas y ayudas. Tiene una plantilla más completa y sin dinero. Y lo de Yamal, ¿qué suerte tienen? Bueno, pues veremos qué es lo que gana el Barça a final de temporada. Oye, habrá que hacer lectura. Mbappé ha jugado con todos y fin del tema. Pues no tengo ni idea. No insultemos a la gente así, no. Esto no, tío. Sergio. No. Eso de HDP, el tal y el cual, a mí me parecen estafadores de manual, pero creo que el insulto ya personal, creo que no, tío. O sea, creo que no. Creo que no hay que pasar a lo personal de esa manera. O sea, yo creo que son unos estafadores de manual, de hecho uno tiene condena en firme, pero no, esos insultos, no me parece, no me parece. Sí, más retratado el año pasado a Pedrerol y compañía. Bueno, Josep se ha intentado tapar este año, parece ser, por lo que sea. Si en la Champions toca contra el PSG, ¿se pita o se aplaude? ¿A quién? A Mbappé. Hombre, a Mbappé supongo que se le pitará. Negligencia en el Real Madrid, caminante sangriento. Bueno, negligencia en cuanto al tema del 9. Yo creo que en cuanto al tema de la confección de la plantilla hay cosas buenas. Hay cosas buenas. Yo creo que se han hecho cosas bien y mal. Claro, a Mbappé hay que pitarlo, por supuesto que sí. Bueno, de hecho, que se le aplaudiera en ese partido a mí me pareció un poquito fuera de lugar. Pero bueno, mi opinión personal, chicos, ¿eh? ¿Se sabe si va a hacer el saque de honor Olga Carmona en el partido contra el Getafe? Pues dudo que... Bueno, esto me lo explicaron... O sea, si está en España y está en Madrid, sí. Porque ahora mismo no ha viajado a México. Entonces, si estuviera en Madrid, sí, debería hacerlo. Si no está, pues no podrá. Pero si está, debería. Entonces, yo no sé si van a viajar las jugadoras que fueron habituales jugando con España. No lo sé.
El fin de semana estaba en el palco. Sí, en el palco del Pizjuán estaba. Sí, señor. Ahí estaba. Y el resto de las chicas campeonas. Bueno, de las chicas campeonas del Real Madrid nos referimos, ¿no? Sí, estaría muy chulo un homenaje, ¿no? Saque de honor de Olga, pero también un homenaje del estadio, que estén ahí presentes, estaría muy bien. ¿Qué hubo un lío con el saque en Sevilla y demás? ¿Qué pasó? No sé qué pasó. ¿Qué lío hubo? Pitar a Mbappé porque es jugador del PSG y todo lo que ha dicho es que quiere cumplir su contrato. No, hombre, No, por supuesto. Él ha dicho que quiere cumplir su contrato, pero me refiero en cuanto a generar un ambiente, pues digamos, intenso. No, Mbappé se ha portado de puta madre con el Real Madrid siempre, claro que sí, faltaría más. Pero lo que digo es que estaría bien, digamos, que el estadio sea un fortín ambiental y que se presione a Mbappé, creo yo. El Madrid no dejó que Olga hiciera el saque en Sevilla por ser jugador del Madrid. Bueno. Que haga Rubiales el saque de honor. Esa sí que estaría buena. Gigi Rubiales. Veo que me habláis de Lamine Yamal por ahí. Buen jugador, por cierto. Siempre no. Mbappé ha jugado con nosotros los madridistas. ¿No? A mí me dicen que Mbappé no ha jugado con el Real Madrid, pues ya está. Yo creo que Mbappé el año pasado se descojonó del Real Madrid. En el verano que era gente libre. Vale, un piquito. Se da poca importancia a las jugadoras del Real Madrid, campeonas del mundo. Visibilidad al Real Madrid femenino. Yo creo que se le está dando, pero quizá nos falta ahí un poco, ¿no? Chicos, un poco más. Más vale... más vale que Florentino cierre el techo con el Getafe, que si no, nos vamos a quemar a las 4:15. Y me pone aquí Marvin. Joder, es que sois muchos, ¿eh? ¿No te da miedo encontrarte a Rubi y te diga un piquito? A ver, yo no creo que me diga un piquito, ¿no? Pero a mí lo que me da miedo, más que eso, es con la manera que te mira, tío. O sea, es un hombre muy chungo, Rubiales. Pero no, a ver, yo voy a decir algo muy rápido de lo de Rubiales, que es un tema que yo la verdad tampoco he abordado mucho aquí. Me centra más en mi Real Madrid y tal, que es un canal del Real Madrid. Y seguro que Iñaki, por ejemplo, ha tratado este tema mucho más. Yo creo que es que este hombre se lo tenían que haber cargado hace mucho tiempo y por otros motivos. Aparte de por este que es absolutamente indecoroso y fuera de lugar seguramente, ¿no? Pero yo creo que ya había motivos de sobra. La pregunta sería por qué no se ha actuado de esta manera tan potente a nivel social, político, cuando ha habido fundadas sospechas, ¿no? Vaya 2 horarios seguidos del Madrid a las 4:15. El que sea, creo que no sabe la calor que hace en Madrid. No, aquí hace un calorcete a las 4:15, pura golosina, chavales. Sí, aquí hace un... El currículum de Rubiales es muy extenso y debiera estar fuera hace años. Es que, no sé. Pero vamos, ahora están todos los políticos y todos a tope. Ahora sí, ¿no? Antes se ponía de perfil con lo de Negreira, no pasa nada y otros casos, ¿no? Porque ha tenido repercusión mundial. Claro, el problema es que lo de Negreira no ha tenido repercusión mundial. O a lo mejor no ha tenido la suficiente. A lo mejor es que todos los casos de antes tenían que haber tenido repercusión mundial. Las comisiones entre Piqué y el propio presidente de la Real Federación Española. A lo mejor es que eso tenía que haber tenido repercusión. Ese es el problema. Mi país está muy perdido. Pero vamos, yo no lo voy a arreglar. Ni nadie. Está como está. Yo ya me adapto. Camuflaje, adaptarse. Oye, Quique, si se da el fichaje de la Tortuga Traidora, ¿le creeremos al 100% al PSG Community? A ver, chicos, es que, insisto, ellos, oye, seguro que van a saber llevarse la gloria y muy bien, y a lo mejor tienen toda la razón del mundo, es que no lo sé, pero yo a veces veía que decían cosas que es que no me cuadran, y sobre todo, lo de que ellos han tenido acceso a documentos del contrato, ese tipo de documentos son súper exclusivos, son súper de coto cerrado. O sea,
No lo veo, Rick. O sea, no lo veo. Pero es que es verdad que aciertan y fallan. Es decir, es gente que maneja información real. Lo de Luis Enrique, lo de Luis Campos y más cositas que han manejado. Entonces, yo les doy un poquito más de crédito, un poquito más. Pero hay cosas en el tiempo y ellos ya daban por hecho desde el 22 de junio. Y como parece que se han dado los acontecimientos, no es algo que esté cerrado el 22 de junio. ¿Por qué tanta demora? Si estaba todo cerrado el 22 de junio. No sé. Una cosa es que quisiera cobrar la prima del 1 de agosto y tal y todo esto, pero... Hola Naiguti, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, somos un porrón de gente, chicos, casi 400 personas en directo, gracias a esa raid de Ramón. A ver, sí, dijeron documentos, pero es que ¿qué documentos? Serán documentos contractuales del fichaje. ¿Qué documentos son? Si no, documentos de transacción o qué, no sé. A mí me llama la atención, ¿eh? Oye, que a lo mejor está súper hecho, chavales, ¿eh? Y es 29 de agosto y está todo hecho. Ya está. Pero a mí no me termina de cuadrar. Tampoco soy la persona a la que debéis preguntar, ¿eh? Que yo soy bastante... No... A ver, Nelson. Quique, yo como madridista estoy molesto, decepcionado con Mbappé. Creo que lo está gestionando mal. Creo que juega con nosotros. Yo creo que jugó, sobre todo, en 2022 con nosotros. Joder, pues mejor me lo pones. Un documento firmado por PSG y Real Madrid, pues... Ah, dijeron solo documentos oficiales. Entonces, pues ya están tenido acceso. Ya está. Vale, vale. Yo os veo bastante... Algunos os veo optimistas aún. Pues perfecto. Yo soy el primero que quiere que venga Mbappé, cuidado, ¿eh? Que hay gente que me ha llegado a decir que yo no quiero que venga Mbappé. O sea, sí, vamos. Si ha habido un canal que ha apoyado deportivamente el fichaje Mbappé, ha sido este. O sea, aquí desde el principio hemos apoyado su fichaje deportivamente hablando. Seguramente la prima que debía pagarle en el Madrid en el 24 se la ha pagado el PSG en estos 2 meses, siempre y cuando el Madrid pagara los 250 millones. ¿Capaz? Nos dice Viu. Ah, un allegado. Ah, pero a mí esto de los allegados... A mí esto de los allegados... Es que un allegado ha visto... Mucha gente tiene allegados, contactos, en París y en muchos sitios. Javi, gracias por ese follow. A ver, a mí dijeron que estaba hecho un conocido cercano al PSG, pero es que ya a estas fechas, claro, tío. A mí también me han dicho muchas cosas. Achichero, gracias. Bienvenido a la familia de Madridismo al día, hombre. Víctor dices, de la plataforma roja. Yo pienso igual que tú, Quique. Me volvería loco si Mbappé viene ahora. Hombre, claro. Si una cosa no quita la otra. Que Mbappé tiene unas actitudes que... vale. Pero, hombre, es un pedazo de futbolista. Para mí es el mejor. Para mí es el mejor del mundo actualmente, en mi opinión. Es que no van a salir a desmentir cada mentira, ex-Wally. Si desmintieran cada cosa que sale, ¿tú te imaginas que tuvieran que salir a desmentir cada cosa? Sería una puta locura. Lo único que sabemos con certeza es que Mbappé ha dicho que quiere cumplir su contrato. Que envió una carta que se ha filtrado de manera interesada, en la cual dice que no quiere activar el Plus 2025. Esa es la certeza. Esas son las certezas. La otra certeza, que os la explica mucho mejor un chico que habla español y vive en Francia, llamado Andrés Onrubia, que os dice, cuando el Madrid pudo operar la opción Mbappé, que es en esas 3 semanas que estuvo apartado, no hizo nada. No lo digo yo, lo dice gente que sabe mucho más que yo. Mucho más. Quique, ¿por cuál te decides entre Haaland y Mbappé? Mbappé. Me parece superior. No, que ya está Mbappé, no. Me estáis hablando vosotros de Mbappé. Yo no he venido aquí a hablar de Mbappé. Yo estoy a otras historias. Sois vosotros los que sacáis el tema de Mbappé. Creo yo, ¿no? A lo mejor me he vuelto muy loco. Tiene pinta que fue una trampa para dejar en ridículo al Real Madrid. Yo no creo tanta teoría conspiranoica. Pero oye, Mbappé, si sale de París, irá a Premier, que allí se mueven más panoja. Pues yo en eso no estoy de acuerdo, fíjate. Yo creo que si Mbappé sale, va a ser al Real Madrid.
pero no este año. Si no renueva en el 2024, que es cuando el Madrid de verdad ha valorado esta operación. En mi opinión, el Madrid en 2023 esta operación la ha valorado hasta donde la ha valorado. Hasta donde la ha valorado. Gracias, Pipe Cerpa. Bienvenido. Hombre Orlando, desde Miami. Muchas gracias, tío. Muchísimas gracias. 2024 está hecho. Yo no sé si está hecho. Yo digo que es mucho más posible por una cuestión de lógica. Que es que es agente libre. Aún así, nos ha demostrado Mbappé que aún siendo agente libre pasó del Real Madrid finalmente en 2022. Pero yo siempre pienso que es más fácil. Ahora bien, como el PSG siempre dice, aquello de dejar dinero, yo creo que la idea en tal caso es condonar parte de esa prima de fidelidad del 2024 y que eso fuera como una especie de ingreso para el Paris Saint-Germain. En el caso de que Mbappé en 2024 salga, decir, oye, vale, te dejamos ir, pero a cambio déjanos, entre comillas, algo de dinero, que es perdonando algo de dinero. O sea, llegar a un acuerdo entre las partes. Un chocho que flipas. Una cosa muy complicada. Ah, que Mbappé se fue llorando el sábado. Esa sí que es buena. Quique, se rumorea todavía el fichaje de Vlahovic, pero lo de Vlahovic, porfa, se lo ha dicho Carpio. Yo de Carpio más o menos me fío. Pero de Vlahovic, yo estoy buscando en Twitter, que diréis, madre mía, vale. Pero no veo ningún enlace que reporte lo que ha dicho Carpio, ni nada. O sea, no lo veo por ningún lado. Por ningún lado. Pero veremos. Si no viene Mbappé este año, tendrían que banear a partir del 1 de septiembre al creador de contenidos que lo nombre. Hombre, no, tampoco vamos a hacer aquí una... Tampoco vamos a hacer aquí una inquisición, pero vamos, que tenemos que centrarnos en los temas. La cantera existe y hay talento puro y en bruto. Solo no quieren pulir o ver si sirven para primera o nivel Madrid. Un Morata de la vida sería Álvaro Rodríguez. El problema es que Álvaro realmente, es verdad que lo poco que jugó con el primer equipo tuvo un par de partidos realmente muy valorables, con Osasuna y Atlético de Madrid de por medio, pero si lo analizas en pozo frío, en copa fría, realmente su evolución en el Castilla tampoco está siendo tan brillante y tan rompedora. No estoy viendo un jugador que a mí me... Y yo veo el Castilla desde hace tiempo. Y obviamente el año pasado lo seguí. Y Álvaro tampoco me llama tanto la atención. Lo siento por ser un poco vinagre. Os podría decir que va a ser el nuevo 9, va a ser el nuevo Luis Suárez de Uruguay, pero no lo sé. Buenas tardes, Quique. ¿De verdad pensáis que Florentino ha dejado pasar a Kane, a Kolo Muani, etcétera, sin tener atado a Kylian en 2024? ¿O sin tener el sí de Haaland? Pues sí, why not? No lo sé. No lo sé. Más propaganda que juego, mejor Nico Paz. Bueno, Nico Paz es un jugador con un techo mucho más alto para mí que Álvaro. Y de hecho en el canal de YouTube, en la plataforma roja, vais a tener hoy vídeo sobre el Castilla. Si os apetece seguirme también en YouTube, ahí estoy, ¿vale, chicos? En la plataforma roja en Madridismo al Día. Quique, el Madrid quiere a Reece James para el año que viene. Bueno, el tema ahí de Reece James es que Reece James es un jugador con un contrato largo y con un problema de lesiones que se reitera en el tiempo. Y es un futbolista que a mí me encanta, pero si físicamente empieza a tener problemas... Yo valoro a Florentino Pérez, pero yo es que hablo... Me gusta ir con las certezas, más que con... Es que si no ha hecho esto y lo otro tal, es... No lo sé. Lo veremos el 2 de septiembre. Es que no lo sé. Nico Paz debería jugar venga quien venga. Venga quien venga. Nico Paz tiene que elegirse como un jugador clave del Castilla. Y tengo la sensación de que Nico Paz
en un momento determinado puede entrar en las operaciones del 50% de los derechos federativos tipo Arribas, con la política esta que está teniendo el club. ¿Ves alguna parte positiva a no fichar, Quique? No, la verdad es que ninguna. No le veo lo positivo a no fichar. Yo cuando voy a la guerra prefiero ir con más armas que con menos. O sea, yo prefiero ir con 4 AK-47 que ir con 2. ¿Sabes? O sea, me parece a mí. Quique, ¿qué sabes de Vinicius? Se pierde un mes de 4 a 6 semanas, según José Félix. José Félix. Estoy fatal. Después de la hora de directo ya. José Luis Sánchez, hombre. Pero vamos, que lo de Mbappé 2024... Mbappé 2024 será otro melón que abriremos. Yo voy por partes. 2023. ¿Qué ha hecho el Real Madrid? ¿Qué movimientos ha hecho? Bien, mal, regular, tal. Lo de Bellingham de puta madre. Lo de Fran, Brahim, tal, lo he comprado. Lo de José Lu ni Funifa. Pero el Madrid requería de un delantero más. Y si nos esperamos al 2024 para Mbappé, pues muy bien. Pero habrá que verlo si se da. Si se da. Y en el 2023 tú tenías que tener un plan activo a corto plazo. Porque somos el Real Madrid. Somos el Real Madrid. No podemos tirar... Nunca digo tirar una temporada porque el Madrid jamás va a tirar una temporada, pero no podemos ir condicionados de esa manera. Que el Real Madrid no ha querido entrar a la operación Mbappé, esto es algo más que obvio. Bueno, no ha querido entrar, pero tampoco ha sido pasivo, ¿eh? A ver, no nos engañemos. Que Mbappé, evidentemente, el número 9 se deja libre por algo. Se deja libre con la idea de que Mbappé solucione su situación económica con el Paris Saint-Germain. Y en ese caso el Madrid le abre la puerta. Por eso deja el número 9 abierto. Y por eso probablemente el Madrid no fiche un delantero, pensando en que podía llegar Mbappé. Y por eso probablemente se pasara de la opción de Harry Kane finalmente. Que en teoría el Madrid valoró, en teoría. Pero hombre, tampoco hagamos como que el Madrid le ha dado igual. Lo de Mbappé, que estaban ahí mirando y les daba igual si venía o no, hombre, no. Coño, si tú no dejas el número 9 así, sí, no, tío. Rafa Marín que vuelva y que lo manden a Nacho a otra parte. Y Vallejo de a poco a ver si asoma a otro central de élite. Bueno, Vallejo yo creo que está para lo que está, es lo que es. Y Rafa Marín yo creo que sí que tiene futuro. Se deja vacío porque José Lu viene cedido. ¿Pero qué tiene que ver que venga cedido para dejar el 9 vacío? No entiendo eso. Ah, el 9 es para Hendrik. Ah, bueno, pues ya está. Entonces ya tenemos el plan. Ya está. Tenemos el plan. ¿Vendrá Mbappé? Pregunta Cremas, aquí 77. Pues no lo sabemos nadie aquí en el chat. Ojalá lo supiéramos todos. Estaremos tranquilos y poco intensos. Estamos ahí intensos con el tema. Con muchísimas ganas de que venga deportivamente, pero la realidad es que estamos en otra historia, ¿no? Vamos a tener que tirar de Bellingham, de Vini, de Rodrigo, José Lu y a correr. ¿Cuándo se cierra el mercado totalmente? Pues termina el 1 de septiembre a las 23:59. «9 de 2023 Mbappé», dice Cle. Bueno, hay gente que tiene esperanza aún en que venga Mbappé. Ojalá el año se quede allí o se vaya a otro equipo. ¿El año que viene, Javi? Hombre, no. Pon esos emojis. No, hombre, Javi, yo creo que la gente se ilusionaría si llega, ¿no? Sí, Joaquín, mientras tanto hacemos programa hasta que termine el mercado y mientras tanto vamos analizando lo que va pasando. Los programas son en directo y, oye, ya está. Mario Cortegana ha dicho que Mbappé... Os lo pongo, yo no tengo ningún problema. Os lo vuelvo a poner aquí. Esto es lo que ha dicho Mario Cortegana. En el Paris Saint-Germain piensan que Kylian Mbappé está más cerca de renovar que antes. Creen que hay varios factores que pueden provocar que renueve a lo largo de la temporada. Piensan que podría ocurrir lo mismo que en la temporada 21-22. Esto será verdad o mentira, pero ahí está. ¿Hay alguna parte positiva que tú veas a no fichar? Esto ya me lo ha parecido antes este mensaje.
¿Por qué me hacen estos saltos? Me hace unos saltos rarísimos esto. ¡Upa, majo! ¿Qué pasa, Oscar? El 9 lo cogerá José Lu. Si al final no viene nadie, ¿no? Porque José Lu ya juega con el 14 y creo que no puede cambiarlo. Que no, solo era pagar al PSG, era PSG más Mbappé, más madre, más padre. Ah, bueno. Vale, vale. Tenemos a Cortegana demasiado subido. ¿Cómo demasiado subido? Pero si Cortegana ha estado muy discreto este verano con el tema de Mbappé. ¿Cómo que subido? ¿A qué te refieres? Si me lo quieres decir, yo encantado. Me huele a fichaje random tipo Sadik. Joder, pues a mí Sadik me gustaba, macho. Una pena la lesión que tuvo. Murici, Fekir, hombre, no. Pero mira, Sadik a mí me gustaba hace un año. José Lu no puede cambiar de dorsal ya, correcto. Bueno, aquí decimos de repente cosas que hacen poco serio el directo. No digamos de repente confirmado en papel 31 de agosto. Pero no sé si el Madrid prepara algún tipo de movimiento sorprendente. Mirar, no va a pasar porque no va a pasar, pero... Por ejemplo, Ryan Cherky es un jugador que en teoría gustaba al Madrid, no ha sonado nada y es un perfil de futbolista que la recta final de la temporada pasada ya otra vez ha mostrado cositas de mucha calidad. Oye, a ver qué pasa. A ver si se da... Sí, Fekir es muy bueno, hombre, pero ha tenido una lesión muy grave también, ¿no? Esto siempre me lo decís, ¿no? Lo de Cherky. A Cherky lo lleva la madre Mbappé. Ahí se me baja el suflé. Cómo me gusta a mí Ryan Cherky, qué clase tiene. Que no tiene tanta información como dice tener, Quique, y vuelvo a lo mismo. Tengo un amigo que trabaja en un periódico top de Madrid, siempre dice lo mismo del tema. El Madrid es hermético con el tema fichajes y no está filtrando nada. Por tanto, no puede haber información de donde no la dan. Perfecto. Oye. Hugo, gracias por el follow. Gracias. Quique Pavar, según Fabricio Romano, ha fichado por el Inter. Pues oye, una pena porque Pavar para el lateral y el central me gustaba. Además, Carpio lo mencionó, hice vídeo de él, de Pavar. Benjamín Pavar me parecía una opción interesante, pero bueno. Se cierra el mercado el día 1 de septiembre a las 23:59 o 11:59 de la noche. Cortegana siempre ha dicho que él del Madrid casi no tiene info, que la suya viene de fuera. A veces es mejor información de fuera que del propio Real Madrid, a veces. Lukaku por 6 millones a la Roma y nosotros sin delantero centro. Si viniera Lukaku al Real Madrid, también la gente se quejaría, ya os lo digo. O sea, al final estamos en un punto raro. Estamos en un punto extraño. Así os lo digo, ¿eh? Voy a ver si ha salido algo nuevo de... Bueno, están haciendo mucha promoción de José Lu en redes, el Real Madrid. Me da la sensación que el Madrid es que no va a fichar a nadie, ¿eh? Es que me da que no vamos a fichar a nadie, chicos. Esta vez creo que no. Por cierto, Manuel Ángel estaba entrenando con el primer equipo. Esto me parece una magnífica noticia. Diréis, menuda gilipollez, ¿no? Que suelta aquí, que Manuel Ángel me encanta. Y los que me conocéis del canal lo sabéis. Manuel Ángel me parece un pedazo de pelotero. ¿Dusan Vlahovic te gusta? Me genera dudas, pero es un perfil que puede ser interesante. Si está bien físicamente y con ganas, sí. Si está con ganas, si está bien. Si ahora José Lu es mejor que Lukaku, Dios mío, qué poco se sabe de fútbol. Yo no he dicho nada de Lukaku que sea mejor que José Lu ni viceversa. No sé por qué lo habéis dicho, ¿eh? Yo en eso no estoy. No hay fichaje, Quique, plantilla cerrada. Sí, 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 es que yo creo que se finí. Se finí. Y en esto estamos. Es que no hay muchas opciones. Solo podría Joao Félix, Bradley Barcola, Vlahovic y poco más. Trajeron a Vlahovic para pagarle la carrera. Yo creo que la opción de Brahim ha sido una opción que es inteligente por el precio, por la condición, por la proyección del futbolista, pero que a Ancelotti de momento le ha dado poca chicha, poca cuerda. Mbappé en enero podría, como agente libre, cerrar
un futuro contrato de cara a la siguiente temporada con el Real Madrid como agente. Pero no vendría, vamos, Mbappé no va a venir en enero para esta temporada. Vamos, eso ya sería un giro, vamos. Dice Xbox13 que sí se espera algún movimiento random de final de mercado. Algo se espera. Yo no espero nada. Con esto vamos a tener que ir a la guerra, chicos, y ya está. Quique Ancelotti subió a uno del Castilla. Sí, Gonzalo García. Sí, sé quién es perfectamente. De hecho, esta tarde lo tenéis en el vídeo del Castilla. Gonzalito García. Puede jugar en banda, por dentro, jugador multiposicional, ofensivo, muy interesante. Muy interesante. Bellingham no es goleador. Bellingham es un magnífico goleador como centrocampista, pero es centrocampista y no puede coger y atribuirse una responsabilidad goleadora tipo 9. O sea, no es eso. No es eso. Entonces, él va a camuflar hasta donde se pueda camuflar. De Odriozola, por cierto, no se sabe nada. Me lo preguntáis, chicos, en el chat. No se sabe nada de Alvarito Odriozola. Que yo espero que salga, pero... Si el mercado cierra el día 1, Mbappé cobra la prima y se va al Madrid el día 1. Yo ya me parece todo muy... Jesús Gonza M, muchas gracias, bienvenido. Claro, es lo que dice Xbox 13, ¿no? Tú no le puedes pedir a Bellingham que te haga un más 30, tío. No se lo puedes pedir porque no está dentro de su responsabilidad. Cuando empezamos a intentar adjudicar responsabilidades que no vienen al caso a jugadores, mal. Error. Error. Para mí. Tal como está la delantera y con la lesión de Vinicius, es extraño que Florentino no haga ningún movimiento. A mí no me sorprende tanto, la verdad. Van a tirar de autogestión. De autogestión. Quien quita que José Lu se ponga la capa de héroe y sea el que más goles haga en Madrid. Lo dice mi sentido arácnido. Que José Lu no va a marcar 20 goles. Vamos, José Lu, creo que... Además, José Lu no ha venido para eso. Ha venido para marcar goles, pero ser un tipo más con un rol secundario, que es lo que le corresponde, como siempre hemos dicho aquí. José Lu como recambio de Mariano, bien. José Lu como recambio de Benzema, mal, porque no le corresponde. Carlos, gracias por el follow, hombre. Bienvenido a la familia. Modri de falso 9 otra vez para que nos meta 5 el Barça. Hostias, así que fue de juzgado de guardia, chico. Con esta delantera no pasamos de octavos. A ver, eso habría que ver muchas cosas. Rival y muchos puntos. Muchas cosas habría que ver. Yo creo que si sale Odriozola nos traen algún futbolista random, como lo de Camavinga, algún extremo raro. Why not? Ojalá. Ojalá que haya alguna sorpresita final, chicos, ¿eh? Yo lo deseo. Haremos directo, lo comentaremos, lo analizaremos con palomitas, como pone Brass Crazy. Lo analizaremos todos y lo valoraremos. Pero la realidad ahora mismo, la sensación, mejor dicho, que se respira, en lo que se traslada, es que no va a venir nadie. También anteriormente, me diréis, acuérdate, Chicharito. Incluso Camavinga creo que cuando vino, en un momento determinado se dijo a Ancelotti que no habría fichajes y vino Camavinga el 31 de agosto del 2021. Kolo Muani robado como Camavinga. A mí Kolo Muani ya sabéis que me gusta, pero no hay mucho... De Kolo Muani no hay mucho apoyo popular. No hay mucho apoyo popular, la verdad. Hay que ser honestos. Si a José Lu le dan minutos, yo creo que sí puede marcar 20 goles y además es el mejor lanzador de penaltis que tenemos. Oye, cada cual tiene fe en los jugadores que tiene fe. Yo particularmente a José Lu le tengo la fe que le tengo. Me puedo equivocar, ¿eh? Yo, vamos, y esto es opinar y ya está. No olvidemos que Rodrigo es muy propenso a lesionarse. Pues esperemos que no se lesione Rodrigo, porque como se lesione Rodrigo, a mí me va a dar un parraque, ¿eh? Me va a dar un yuyu. Parraque, yuyu y de todo. No vería mal Kolo Muani otro portazo al PSG a Mbappé que le den y apretando Barcola también así demuestras poder de un club, no el dinero como llama Mbappé. Hombre, por Reinier, que ahora os lo voy a leer. Por Kolo Muani pasta y vas a tener que poner, ¿eh? Si no la entras no te lo vende. Oye, ¿Reinier al final se queda en el Castilla o no? Bueno, si se quedas en el primer equipo de momento. Y habría que ver si se va al Castilla.
Pero lo de Reinier es que no hay por dónde cogerlo, ¿eh? Oye, ¿os imagináis que Reinier es el 9? Arde Twitter Real Madrid. Arde Twitter Real Madrid. Y de repente, y Reinier, que era un jugador con un talento descomunal hace 2 años y medio, ¿eh? Jugador que, tenía una pinta, a mí me gustaba mucho. Lo que me llegaba de él, tenía un pintón en Flamengo. Pero todos los buenos delanteros pasaron por nuestro frente y no hacemos nada, ¿no? Porque el plan era el plan. Vamos a por Vlahovic, los necesitamos, dice Miguel Gutiérrez. Si a mí me decís ahora mismo, chicos, os lo digo así. Si a mí me decís que Vlahovic se viene este verano, yo estoy contento, de verdad, una delantera. Coño, dices, Vlahovic, Rodrigo, Vinicius, tal. Bueno, oye, coño. Mira, aquí me habláis de Richarlison. Pues no es coña, Richarlison no ha sonado nada y Richarlison fue jugador en el Everton de Ancelotti y era un jugador que le gustaba, teóricamente. Te digo, si viene Richarlison, sería, espero, como cedido, pagando un dinero al Tottenham Hotspur. Yo, como traspaso, no, me da, no. Yo pagar un dinero, 15 más 5 en variables y una cesión, o 10 más 5 o algo así. Bueno, vale, pero yo traspaso por Richarlison no lo pago. Pero vamos, que Vlahovic, yo, lo que dice aquí de JB, yo no hablo de traspaso, yo hablo de una cesión con opción de compra, donde tú pagues unos 20, 25 millones, 20 más 5 en variables, y una cesión de un añito con opción de compra por 80 millones, a lo mejor. Y si ves que la revienta, a lo mejor te merece la pena. Dices, hostia, ¿cómo la ha petado Vlahovic? Y los pagas. Y la próxima temporada metes ahí Vlahovic, Mbappé, Rodrigo y Vinicius. Y ya tienes la delantera arreglada para años y años, chavales, ¿eh? Modo optimista on. Pero ¿cuál es el plan? Nos dice Iru del Cristo. Nunca puso una oferta, si no ofreces, no compras. El Madrid no puso una oferta porque el Madrid no iba a ofertar. El Madrid lo que iba en tal caso es a recibir al jugador con un dinero que dijera en torno a Mbappé, mira, el PSG nos deja salir por 230. Ramón, ¿no? Hablaba en su momento del límite de 230, por ejemplo. Pues ya está. Pues ese era el plan. Sin 9 el Madrid, una locura, voy a comprar la camiseta y me meto yo al campo. Pues oye, Ernesto, no descartes nada. No descartes absolutamente nada. Iñaki Williams, dice Isuni. No, Iñaki Williams se le pasó el arroz top para mí, aún siendo un buen jugador, ¿eh? Más que un 9, yo veo un extremo con gol tipo Salah o Mané. Bueno, Mané y Salah no son viables en ningún caso a día de hoy. Y ya creo que son jugadores que han perdido sus mejores partidos, cada uno a su nivel. Pobre Bellingham, nos estamos aferrando con las uñas a él. Hombre, es que pobre Bellingham, es que le estamos adjudicando una responsabilidad que no compete a este jugador, repito. No es justo. No es justo para Jude. Hey, Jude. No es justo para él. No es justo para Bellingham. No lo es. No lo es. Y eso me jode. Bellingham es centrocampista llegador. No es un 9, es un delantero. ¿Qué crees que dirán o cómo se defenderán los insiders el 2 de septiembre? No tengo ni idea, Mike, tío. No tengo ni idea. Yo creo que cada uno se va a defender de una manera diferente. Yo creo que hay gente que ha vendido optimismo porque ha tenido información para ese optimismo y luego hay gente que ha vendido certeza, 100%, fechas, aeropuerto. Esos lo tienen muy jodido. No hay manera. No hay manera. Ahora bien, que una persona que trabaje con información deja las puertas informativamente a esto, lo otro y tal, y que lo haya explicado bien, que no haya entrado en contradicciones, que siempre haya sido comedido y tal, yo creo que esas personas lo tienen muy bien. Pero la persona que ha vendido un 100%, las personas que han vendido, en este caso, fechas de presentación, luego temas de las camisetas, que por ahí también se ha vendido de mala manera, luego hay creadores de contenido que han apoyado a insiders también de manera absolutamente lamentable, sabiendo que eran gente que mentía y aún así se los llevaban a sus canales, pues hombre, esos lo tienen complicado. Esos lo tienen muy difícil. Muy difícil. O deberían tenerlo muy difícil. Aún de igual manera yo no soy juez Dredd tampoco. Ya que me preguntas, me mojo. Pero ya está.
Pero es que esos que han vendido fechas, aeropuertos, etcétera, en el 21-22 también lo hicieron. Lo que pasa es que el público que tiene es un público forofo y por eso no los pierden. Puede ser. Yo te hablo de lo de este año. Vamos a crear al futbolista total. Esto me gusta más que lo de los insiders. 3 o 4 partidos para Camavinga de delantero centro y lo mismo nos sorprende. Y de portero también. Ya le visteis al tío. Menuda máquina. Grande Eduardo. Fenómeno. Yo creo que, chicos, el tema de los insiders es eso. Va a haber gente que lo pueda salvar bien y luego gente mal y luego hay gente que ha vendido optimismo informativo y creo que esa gente no va a tener problemas porque ha ido, digamos, con una línea moderada, que es con lo que hay que ir con este tema de Mbappé. Pero bueno, es que es muy fácil detectar al que no tiene información, es muy fácil detectarlo. Es muy fácil. Yo trabajo en los medios de comunicación y es muy fácil. No, yo no te voy a mentir, Gainadavi, yo no te voy a mentir, tío. Viene, no viene, no tengo ni idea. Yo pienso que no, en mi opinión. Yo creo que hay que valorar eso. Esas son las cosas que hay que valorar. Hablamos de fútbol, opinamos, charlamos, guay. En eso debería consistir un canal. Y luego, si tienes información, que seas honesto con ella. Y yo creo que hay gente honesta informativamente. Hay gente que ha trabajado de manera honesta. Que hay veces que acierta y veces que falla. O sea, el que piensa que una persona que tiene información va a acertar siempre, esto es como el mundo de las apuestas. El que se piensa que cuando apueste siempre va a ganar, olvídate, olvídate, olvídate. No. Si tú ves que una persona acierta y falla, hay un ten con ten, bien. Vuelta de CR7. No. No va a volver Cristiano al Madrid, yo eso no lo veo viable. Endrick debería jugar ya en el Real Madrid. Endrick, primero que vaya tranquilo. Que vaya tranquilo Endrick, trabajando su último año en Palmeiras y que vaya creciendo, si le dejan. Andrés Martínez, los sublimes, ha trabajado el caso Mbappé de la mejor manera que he visto en Twitter, por ejemplo. Pues yo creo que Andrés lo ha trabajado bien. Bueno, yo en el caso de Andrés, no le he conocido personalmente, hemos tenido algo de relación porque hemos coincidido con gente y tal. Él, por ejemplo, pues yo creo que es una persona que además no ha querido realmente con esto lucrarse, ¿no? O sea, creo que también hay que percibir todo eso. O sea, esos detalles hay que verlo. Hendrik irá directo al primer equipo o pasar por el Castilla. Vamos a verlo, ¿eh? Porque ya vimos que Vinicius y Rodrigo tuvieron que hacer la mili. ¿No? O sea, tuvieron que... Te ando cacao, ¿eh? No me miréis raro porque me tengo que dar cacao porque en Madrid, cualquiera que viva en Madrid lo sabe, o sea, clima súper seco. En eso el mar mola, tío. Al final, si Bellingham no mete 20 goles en 2 meses, vamos a decir que es un paquete. Hombre, pues espero que no. Ramón no descarta todavía nada. Perfecto, porque Ramón tendrá su info. Me parece totalmente respetable. Y yo creo que este verano Ramón, con respecto al anterior, ha movido mejor la info. Al final, si Bellingham no mete 20 goles en 2 meses, vamos a decir que es un paquete. La gente pasa del día a la noche en segundos, pero hay que pensar las cosas. Disculpa, Miguelín, ya lo he leído entero. Palmeiras, desde que le vendió Endrick al Madrid, la ha hecho vacío. Pues no me extrañaría nada, ¿eh? Yo espero que no, pero... Buenas, Quique. Si se fuera Toletti, ¿a quién preferirías? ¿Jenny o la vuelta de Aslani? Pues es que ninguna de las dos, sinceramente. La vuelta de Aslani. No. Rodrigo no fue al Castilla. Rodrigo sí jugó en el Castilla. Eso de que no fue al Castilla, Rodrigo jugó en el Castilla. Rodrigo pasó por el Castilla el mismo periodo, prácticamente de jornadas por momentos, que Reinier de Jesús. Rodrigo jugó en el Castilla. ¿Cómo que no jugó Rodrigo en el Castilla? Y Reinier en la 19-20. En Barrata, bueno, vemos que Torrox lo tiene bastante claro, ¿no? Reinier puede echar una mano todavía este mismo año. Reinier primero que esté bien para el fútbol. Y luego ya... Locarius dice, Bellingham no es delantero, no sé qué gente piensa que debe marcar 20 goles si no es su rol. Pues es que a lo mejor lo piensa el propio Real Madrid.
Que a lo mejor lo piensa el propio Real Madrid. Yo qué sé. Buenas, Manu. Ahora sí que sí es la hora de Brahim. ¿Es la hora de Brahim? Sí. Veremos si Ancelotti le deja, porque no le queda más remedio. Que creo que debería jugar de titular el próximo partido con Rodrigo arriba, los dos. Rodrigo y Brahim deberían ser los dos delanteros, atacantes, o como lo quieras llamar, con Bellingham ayudando. Ese partido va a ser jodido, ¿eh? ¿Sabéis cuánto le queda a Güler para volver? Pues Güler en principio debería volver a finales de septiembre, tal y como han dicho los medios, o principio de octubre. Joder, que estamos... Rodrigo no jugó en el Castilla. Vamos a ver, Rodrigo jugó en el Castilla. De verdad, no luchemos contra lo evidente. Rodrigo jugó en el Castilla. Rodrigo tiene partidos en el Castilla. A Rodrigo le expulsaron en un partido jugando en el Real Madrid Castilla. Por favor, no seamos cabezones. ¿Ves, por ejemplo, esto? A veces estas cosas pasan en los streams. Hay gente que se confunde, que viene confusa, va entrando en los directos, en los streams. Pueden ser luego gente mandada por otros también en algunos casos, minoritarios. Vende humos, ya no habláis de Mbappé. Mira, Carlitos. Lo primero, yo hablo de lo que considero oportuno porque es mi canal. Segundo, yo jamás he dado información propia de Kylian Mbappé porque no la tengo. Y tercero, llegar así, de esa manera y con esos humos, pues no te hace ningún favor. Llega de una manera un poquito más educada. Di, oye, tú dijiste de Mbappé tal. Y yo te digo, mira, pues no lo dije. Y ya está. Sí, sí tengo que dar explicaciones. Porque esa gente a lo que se dedica es intentar enmierdar. Entonces hay que dejarlos mal. Es lo que hay que hacer, dejarlos mal. Lo único que hemos hecho en Madridismo al Día respecto al tema de Mbappé ha sido comentar las informaciones de X personas. Punto. Eso es lo que hemos hecho con respecto al tema de Mbappé. Jamás he dado información propia del tema Mbappé porque no la tengo. Jamás la he dado. Gracias, Dalolo Coruna. Muchísimas gracias. Rodrigo jugó 3 partidos en Segunda B. Gracias. Gracias. Porque es que a veces podemos equivocarnos. Yo el primero. Pero Rodrigo jugó en el Real Madrid Castilla. Hombre. ¿Por qué el Madrid piensa tanto para poner a jugar los talentos? Mira, en eso estoy totalmente de acuerdo, que el Barça, por X motivos, se atreve más a dar impulso a esos jugadores de la Masía. La realidad es que no hay mucha explicación más allá de que hay una política de club. Pero creo que al Madrid no le ha ido tan mal con la política de club. Pero te equivocas mucho, macho. ¿En qué me he equivocado yo exactamente? Seguro que me he equivocado en un montón de cosas. Pero dime alguna. Vlahovic es muy parecido en personalidad a Jovic. No está para liderar a un equipo grande. Yo creo que puede ser una alternativa sin traspaso. Una política intermedia donde tú pagues algo con una cesión de por medio. Creo yo que sería lo más conveniente para el Real Madrid. Sería para mí lo más conveniente. Entonces, con respecto a este tema, yo creo que también hay unas políticas, una manera de trabajar diferente. Pero ya te digo, creo que al Madrid, insisto, no le ha ido nada mal. La verdad, con la suya propia. Que a mí, evidentemente, ya os lo dije antes de verano, me hubiera gustado ver a Sergio Arribas en el primer equipo. Es un jugador que a mí me gusta mucho, Sergio Arribas, pero es así. Me hubiera gustado, pero no se ha dado. No se ha dado. En fin, vamos a hacer una raid, ¿de acuerdo? Vamos a dejaros a ver a quién tenemos. Mira, os voy a dejar con el Dr. J, canal madridista, ¿vale? Y nada, mañana volvemos, 2 de la tarde, ¿de acuerdo? Mañana 30 de agosto, aquí en directo. Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado del canal de Ramón, a todos los veteranos, a los nuevos, muchísimas gracias y ha estado guay, la verdad. He pasado un muy buen rato con vosotros y nos vemos mañana, si os apetece, ¿de acuerdo? A la Madrid, chicos. Chao, chao. Os dejo con el doctor.
Ahí va.